Eh, pues ya de la liga creo que es todo lo que se viene el partido de la selección mexicana contra Islandia. Hasta el momento, a pesar de de las alertas rojas que se han desatado en algunas partes del país y de que se canceló el partido de Querétaro este domingo. Se creía que el partido contra Islandia también quedaría aplazado. No, todo parece indicar que se va a llevar a cabo. La concentración se llevó a cabo. Así que es muy probable que este partido se realice. No entiendo por qué, no entiendo para qué. No son tiempos después de la situación de angustia en la que vive gran parte de la República Mexicana, que entiendo que, vamos, con esa facultad resiliente que tiene el mexicano, hoy salió a las calles en lo que es porque hay que ganarse el pan de cada día y hay que salir a desafiar lo que esté ahí afuera y los riesgos que estén ahí afuera, pero no hay espacio para este tipo de situaciones. Indemniza a Islandia y dile, ¿sabes qué? Por esto no podemos organizar el partido. Sí, es una situación muy delicada. Hay unas partes de carreteras, de autopistas federales que pues están bloqueadas con autos Los vuelos, incendiados. Eli. Entonces, pues es muy difícil poder llegar y para qué correr el riesgo, ¿no? Ya todos vieron las imágenes en redes sociales de personas que llegan, te bajan de tus autos o agarran transportes públicos y los incendian. Me parece que no hay que correr riesgos innecesarios. También se canceló el clásico femenil, el Chivas América. Y bueno, son medidas que al final se tienen que tomar en un partido que de por sí tenía poca trascendencia, porque Javier Aguirre seguirá observando a 100 días de la Copa del Mundo, pues sí sería mejor no correr riesgos, pero tiene razón. O sea, hasta el momento, y estamos grabando el podcast lunes por la mañana, no se ha dicho que el partido no se vaya a jugar. Yo me imagino que la Federación de Islandia ya llamó y dijo, ¿qué onda? ¿Viajamos o no viajamos? Si yo ¿Vamos o fuera no la vamos? ¿Nos selección de a quedamos? mí, Rafa, y digo, me daría miedo, ¿eh? Digo, yo sé que en redes sociales de Que pronto hay además, mucha desinformación, pero ver ese tipo de cosas, yo preferiría, ¿sabes qué? Muchas gracias, pero que no. además es Islandia B. Islandia, a ver. Recuerden que es Islandia B o C, o sea, ni siquiera y es un partido innecesario. A ver, si no estuviera esta situación de esta contingencia, esta situación de alerta en la que está en este momento sumergido el país, pues igual llévalo a cabo, que te resuelva, la pregunta es, por ejemplo, ¿qué te deja más este tipo de partidos o buscar otro adversario? Porque Islandia va a llegar a cobrar el cheque nada más, hombre, o ya el depósito, porque de ahí en fuera, pues no le representa tampoco absolutamente nada a Islandia. Pero sí es como querer hacer una fiesta cuando evidentemente hay un escenario de preocupación. Entonces, y la fiesta, pues no sabemos si vaya a existir con lo que está en este momento haciendo el equipo mexicano. Pero bueno, de momento todo parece que indicar que se va a llevar a cabo este partido. Ya hablamos de lo que se puede esperar de él, no es mucho. Obviamente o aparentemente no hay ningún jugador lesionado de los que fueron convocados por Javier Aguirre. Vamos a ver hasta dónde le puede sacar jugo y también la falta de respeto, pues a mí sí me impacta un poco la falta de respeto del fútbol en este tipo de circunstancias, ¿no? Pues es que, a ver, falta de respeto, falta de O de la conciencia, Federación Mexicana de Fútbol, de la Federación. falta de respeto, falta de empatía. O sea, están pasando situaciones delicadas que te ponen en riesgo. Tú ir, si tú vivieras en Querétaro y te regalaran los boletos, ¿ibas? No, 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 no. O sea, definitivamente ni Lo- permitiría y que los boletos nadie de los, mi familia, asistiera, ¿no? Porque está delicado. Digo, las personas que más o menos conocen las vías de acceso hacia Querétaro, tanto si vienes de una parte de México hacia una autopista que se llama Arco Norte, ayer hubo autos incendiados, pero también la otra que está dentro de Querétaro, que es Juriquilla, y eso es lo mismo. Entonces, yo no sé por dónde creen que van a pasar los autobuses de las elecciones, ¿eh? Hoy no se podría, ayer no se podía. No sé si esto se arregle para el miércoles. van a encontrar la manera. Ahora, también hay que entender algo. La venta del boletaje ha sido muy mala.
pero muy mala. Hay los boletos que quieras. Y seguramente los van a estar regalando ese mismo día como acostumbran los partidos de que la selección mexicana no te llena los estadios. Y entonces, para qué lo organizas? Insisto, ¿para qué lo organizas? Pero bueno, vamos a ver si esto cambia por parte de Islandia o por parte de la Federación Mexicana de Fútbol en las próximas horas, pero como decía Eli, lo estamos grabando. Exactamente, acá en Los Ángeles 7:43 de la mañana, así que todavía queda mucho tiempo, muchas horas en el día para que puedan tomar otra decisión. Ahora, todo este tipo de situaciones dantescas que ha estado viviendo México, especialmente los estados de Jalisco, bueno, también ha ocurrido en Baja California, etcétera, estados de Jalisco, de Nayarit. La pregunta es si México va a organizar la Copa del Mundo. Creo que no habrá ninguna manera de evitar que México organice la Copa del Mundo. Creo que esto, más allá de todo el impacto que tiene en cuestión de seguridad nacional, y que queda claro que tomó totalmente desprevenido al gobierno federal y al gobierno estatal, más allá de que todos los morenistas vengan más tarde y quieran enlistar una serie de críticas con argumentos y lo que ellos quieran sobre si ocurrió o no ocurrió así. Creo que todos tenemos muy en claro toda esta maniobra de dónde llegó, por qué se originó y que evidentemente al ser de carácter externo, por eso tomó de sorpresa al gobierno federal y a los gobiernos estatales. Pero el fútbol lo van a dejar correr porque sabemos que el negocio es lo más importante. Recordemos que ha habido situaciones de conflicto, incluso en otro tipo de competencias, y no ha pasado nada. Recuerden los Juegos Olímpicos de Múnich, asesinatos prácticamente en los mismos Juegos, y aquello siguió. Es decir, normalmente buscan y siempre tendrán el pretexto de que no vamos a permitir que las condiciones de violencia nos gobiernen. Se va a llevar a cabo la Copa del Mundo y seguramente para entonces se van a tomar medidas tal vez un poco extremas o no un poco, sino totalmente extremas para evitar que esto ocurra. Creo que a él ya se lo he platicado, pero normalmente cuando hay una competencia de este tipo se llega a pactos, se llega a una especie de entendimiento. No me arruines la fiesta, yo no te arruino tu forma de vida. Que no es correcto, no es correcto. Yo le he platicado a él y Copa América de Colombia. Yo estuve ahí casi 45 días en Colombia y no tuve ningún incidente de qué preocupar. Al contrario, me demostró que es un país maravilloso. Pero recuerden que eran los tiempos en los que realmente se vivía un escenario de terror en Colombia. No pasó absolutamente nada. Qué sé yo, les cuento algo, en los Juegos, en el Mundial de Alemania, por decirlo, que tenía sentada mi base en Frankfurt, porque de ahí me comunicaba a todos los partidos. Después del último partido que se jugó en la plaza de Frankfurt, yo me quedé ahí. Al día siguiente, al tomar un tren, no me acuerdo a dónde iba, la estación de trenes de Frankfurt estaba toda fastuosa, limpia, maravillosa siempre. Ese día, como ya no había partidos de Copa del Mundo, aparecieron cantidad de indigentes en la plaza frente a la estación de trenes de Frankfurt. Así ocurre que los Juegos Olímpicos de Beijing, de repente desapareció todo lo que ustedes pudieran haber visto de pobreza. La Copa del Mundo del 86 organizaron un acceso al estadio de Nesa para que usted no pasara por Nesa. Pero si usted tomaba la ruta no más corta, pero más viable para llegar al estadio, usted veía lo que era Nesa, o sea, calles con unos baches, unos hoyos tremendos, como si fuera zona de guerra. Esto ocurre siempre. Juegos Olímpicos del 84 aquí en Los Ángeles. eh, Era una zona muy fea, era una zona en la que poblaban los indigentes en el centro de convenciones de Los Ángeles. Bueno, pues resulta que los Juegos Olímpicos del 84, ni un indigente, absolutamente nada, todo perfectamente controlado. Se hacen pactos y se organiza el gobierno para ocultar su cara sucia. Ese momento va a pasar lo Sí. mismo con la Copa del Ahora, Mundo de Rafa, yo no sé, 2026. y vi algunos que hasta a veces lo tomaban un poco de broma, que no me parece algo que se deba tomar de broma, haciendo memes, pero ¿qué estaría pensando la selección de Corea cuando ve lo que está pasando en Jalisco, no?
que sabes que vas a estar ahí jugando, Y y Colombia. Colombia, y bueno, diferentes selecciones. Al final, tú ves eso, yo como seleccionado, yo sí diría, así es como vamos a ir a jugar una Copa del Mundo. Yo sé que no va a pasar nada, ¿eh? Y que va a estar el Mundial y que seguramente, como bien lo dices, hay un pacto de no agresión durante la Copa del Mundo y no van a correr ningún peligro. Pero sí te hace pensar, ¿eh? O sea, yo sí soy alguna de las selecciones que va a estar en México y sí le diría, oye, esto es seguro y poder estar ahí es seguro para, porque no va solamente la selección, van sus familias, ¿no? Entonces, sí, Claro. son muchas cosas que te hacen pensar y reflexionar, decir, en serio, esto va a ser un escenario que hoy es terrible y es angustiante para una Copa del Mundo en menos de 3 meses o en 3 meses, me parece fuerte, Rafa. Igual Gianni Infantino no va a hacer nada, ¿no? Tiene que arreglar además su tema No, 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 no. político, que, Eh, bueno, su tema que el COI lo está ahí checando, que si se metió con tintes políticos, etcétera. Y no ha pronunciado absolutamente nada sobre el tema de México, como pasó con el grito homofóbico y como ha pasado un montón de cosas. no, y en el caso de Gianni Infantino, o sea, me parece perfecto que se pronuncie. Seguramente alguno de sus achichincles de prensa pidió a inteligencia artificial que le redactara el texto, pero, es decir, Infantino critica debidamente la forma en la que ha sido tratado Vinicius, pero ignora lo que ha pasado en tantos estados de Estados Unidos, ¿no? Ignora lo que pasa en Venezuela, ignora lo que está pasando en África. O sea, queda claro que Infantino, en ese sentido se parece mucho a la forma en la que describieron alguna vez Estados Unidos. Estados Unidos no tiene amigos, tiene intereses. Si mal no recuerdo, era una frase de John Kennedy, o no, era de Eisenhower, creo. Pero bueno, así está Infantino, él no tiene amigos, él tiene intereses. Y con que no le toquen los intereses, él no va a tocar una realización de una Copa del Mundo, que además a estas alturas implicaría una serie de condiciones para las cuales creo que la FIFA no estaría tan preparado, ¿no? Pero, en fin, vamos a esperar a ver si hay algún pronunciamiento en todo este escenario. Y lo que dices de Corea, cuando era la Copa del Mundo de Corea, me acuerdo que aquello fue estar primero en Japón, luego en Corea y luego regresar a Japón. En plena Copa del Mundo, Corea del Norte hace una de esas invasiones y secuestra mujeres surcoreanas y se las lleva a Corea del Norte. Y todo el mundo pensó aquí iba a pasar algo, ¿no? O sea, cuando hay un pacto de no agresión entre las dos Coreas en ese entonces, bueno, de repente algunos imbéciles se les ocurre cruzar la frontera y sí, tú pensabas que eso y lo que había ocurrido en las aguas internacionales iba a generar la cancelación de Corea del Sur como sede. No, todo siguió igual.